Dios les bendiga, hermanos. Le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, Vamos a comenzar con dos pasajes. Primero, segunda de Pedro, capítulo 1. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Hermanos, esta noche vamos a tener cuidado para los niños. Si usted quiere mandar sus niños a la parte de arriba, ya va a estar nuestra hermana Jocelyn con ellos hoy. Segunda de Pedro 1, 19. Cuando usted lo tenga, me dice amén, hermanos. Hermanos, el día de hoy no va a ser una predicación, ¿verdad, hermanos? Como tenemos siempre en la iglesia, sino que va a ser más un estudio histórico de cómo el Señor ha preservado su palabra durante todos estos siglos. Así que traigo bastantes hojas que leer hoy, hermanos. Es algo que no acostumbro, ¿verdad, hermanos? Así traer bastantes hojas como traigo hoy. Así que va a ser quizás un poco diferente, hermanos, pero espero que sea de gran bendición para nuestras vidas el meditar en cómo Dios durante todos estos siglos ha guardado y preservado su palabra. Y ahí está el tema, como nuestro hermano Marvin ha puesto aquí en la pantalla, cómo llegó la Biblia a nuestras manos. Ese es el tema, hermanos, en el cual yo quisiera que meditáramos hoy. Cómo es que llegó la Biblia a nuestras manos y cómo durante los siglos vamos a ir viendo cómo la Biblia, hermanos, a pesar de la maldad del hombre y de los ataques constantes del hombre, ciertamente, ¿verdad? Como dice el Señor aquí, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, hermanos. ¿Lo tenemos? Vamos a leer primero aquí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, porque es la palabra de Dios, hermanos, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si usted va conmigo a Primera de Pedro, en el capítulo 1 también, el versículo 23, aquí la palabra de Dios nos recuerda, hermanos, de que nosotros, dice el versículo 23, hemos sido renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esa frase es clave. La palabra de Dios vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. Y el hombre pasa, ¿verdad, hermanos? La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Hasta ahí. Puede sentarse, hermanos. Quisiera que meditáramos hoy en cómo es que la Biblia, hermanos, la palabra de Dios ha llegado a nuestras manos. Ahora, hermanos, nosotros sabemos de que la palabra de Dios fue escrita en un periodo de alrededor de 1500 a 1600 años. Y en estos 1500 a 1600 años, alrededor de 40 diferentes personas, 40 escritores, escribieron los libros de la Biblia. Muchos de ellos nunca se conocieron, ¿verdad? Muchos no fueron contemporáneos tampoco. Pero, hermanos, ellos escribieron los 66 libros de la Biblia que hoy tenemos como la palabra de Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad, porque comienza la Biblia, ¿verdad? En que Dios crea todas las cosas, la caída del hombre, hasta, hermanos, en Apocalipsis 21 y 22, donde nos relata ahí la Biblia cómo va a ser la eternidad. Todo el consejo de Dios, todo el propósito de Dios, todo el plan de Dios se nos ha sido revelado por las Escrituras, amados hermanos. Así que tenemos ya todo el consejo de Dios en la Biblia. Apocalipsis termina dando una advertencia para alguien que le añada o sustraiga las palabras escritas en este libro. Y eso no se aplica solo al libro de Apocalipsis, sino a toda la Escritura, hermanos. Porque ya está completa ella en su totalidad, lo que Dios quiso transmitir al hombre. Ahora, hermanos, si nuestro hermano puede poner Hebreos en la pantalla, quería introducirme con este versículo bíblico hoy, porque dice aquí en Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en el primer pacto, ¿verdad, hermanos? A los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, en los últimos tiempos, desde que Cristo vino hasta que Cristo venga por la iglesia y, hermanos, pasemos a la eternidad, el Señor nos ha hablado por su Hijo y dice que Él es
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y mira, hermanos, el siguiente versículo: Cristo no solamente hizo todas las cosas que nosotros vemos en el universo, nosotros mismos, sino que Él es el resplandor de la gloria del Padre. Él es la imagen misma de su sustancia, porque ellos son uno, amados hermanos. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces el Señor Jesús es omnipotente también, porque cada respiro que damos es porque Él nos lo da a nosotros, hermanos. Todo lo que nosotros hacemos es porque Él nos da vida. Y aquí dice, hermanos, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, el Señor Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y cuando, hermanos, murió el último de los apóstoles, que es el apóstol Juan, termina la revelación de Dios con el libro de Apocalipsis, hermanos, y desde ahí tenemos toda la escritura que fue inspirada por Dios. Luego, hermanos, en el 382, recuerden, alrededor del 90 fue terminada la Biblia. En el 382 después de Cristo, hermanos, se hace la traducción del hebreo y griego del hebreo y el griego al latín, que es conocida como la Vulgata, hermanos. En el 382, desde ahí, hermanos, en adelante ya no se hicieron más traducciones de la Biblia. La Iglesia Católica, ¿verdad, hermanos?, prohibió la traducción de las Biblias a los idiomas que ellos consideraban como vulgares, idiomas, hermanos, como los nuestros hoy, ¿verdad?, el inglés o el español de los jóvenes aquí presentes, hermanos. Entonces comenzó un periodo en la historia de la Iglesia que se conoce como la Edad Oscura. Donde alrededor de 1000 años, hermanos, pónganse a pensar en esto, alrededor de casi 1000 años fue marcada este periodo de la historia de la humanidad. Y esto lo agarro de algo que es secular, no es alguien cristiano que escribió esto. Dice que estos 1000 años de la Edad Oscura fue marcada por el retroceso intelectual, por la ignorancia y por la superstición. Entonces la gente, hermanos, después de ese 382, en vez de ir avanzando, como hoy vemos, cada vez la tecnología va avanzando y el hombre en sus conocimientos va avanzando, en esos 1000 años ellos iban para atrás intelectualmente, hermanos. Iban más ignorantes y eran más supersticiosos los hombres. Y, hermanos, buscaba quién fue el primer papa en prohibir la lectura de la Biblia, y encontré la mayoría de referencias que fue el Papa San Damaso, que vivió del 304 al 384 después de Cristo, y se cree que fue el Papa que prohibió la lectura de las Escrituras. Ahora, pasaron estos 1000 años, ¿verdad, hermanos? Y en estos 1000 años, Dios en su gracia siempre salvó personas. Siempre hubieron personas que protestaron ante Roma. Siempre hubieron algunos mismos monjes y sacerdotes que al leer las Escrituras se convertían al Señor y protestaban, pero eran silenciados. Pero, hermanos, ya el movimiento de la Reforma, que es el que yo quisiera que estudiásemos hoy, después de ese periodo de la Edad Oscura, ¿verdad, hermanos? Como le decía, casi 1000 años viene durando, donde la gente no podía leer las Escrituras. En 1770, hermanos, los puritanos alcanzaron la preeminencia en Francia, y allí es donde comienza a moverse ya en grupos más grandes, hermanos, personas que protestaban ante la tradición de Roma y la autoridad papal. Y, hermanos, estos hombres repudiaban la autoridad de la tradición. Ellos circulaban ya para ese entonces nuevos testamentos y se oponían a las doctrinas romanas del purgatorio y de la adoración de imágenes, entre otras. Y, hermanos, también antes de la reforma de Martín Lutero, ¿verdad?, vinieron algunos hombres como John Wycliffe, por ejemplo. Él nació en 1324 y él se oponía a Roma, y él deseaba, hermanos, la libertad del Imperio Católico Romano. Y este hombre tradujo, hermanos, el Nuevo Testamento al inglés también. Y su vida, hermanos, la razón por la cual la Iglesia Católica, ¿verdad?, y la Inquisición no podían quitar su vida era porque él era protegido por el reino de Inglaterra. Y, hermanos, la traducción que él hizo al inglés del Nuevo Testamento es una traducción que preparó el camino para la Reforma. Ahora, este hombre, hermanos, John Wycliffe, y hasta el día de hoy hay una agencia misionera, hermanos, Wycliffe Bible Translator, de que ellos traducen la Biblia y van a los lugares más remotos que hay en la tierra para traducir las Escrituras a aquellos dialectos, hermanos, más difíciles que hay en nuestros tiempos.
Aún en nuestros tiempos hay una gran necesidad de traducir las Escrituras, aún, hermanos. Este hombre murió en 1384 y algo que me llamó la atención es que en 1427 el Papa Martín V manda a sacar sus huesos y a quemarlos, hermanos, para demostrarle a la gente de que tal hombre había sido un hereje. Y los escritos de Wycliffe, hermanos, llegaron a las manos de un hombre conocido como John Huss, de quien, hermanos, escuchamos mucho, ¿verdad? En la escuela uno escuchó de él, y en el Instituto Bíblico, cuando uno estudia historia de la iglesia, uno escucha de él. Y este hombre, hermanos, él nació en 1369, él fue martirizado en 1415. Este hombre jugó un papel importante también en la reforma de la iglesia. En otras palabras, él jugó un papel importante para que nosotros tengamos la Biblia en nuestras manos. Eso es lo que yo quiero que estudiemos hoy, hermanos. Todas aquellas personas que pagaron un precio y que jugaron un papel importante para que la Escritura hoy esté en nuestras manos. Y este John Huss, hermanos, quien había leído los escritos de Wycliffe, proclamaba la libertad de la autoridad papal. Entonces el Papa lo excomulgó en 1415, lo condenaron, hermanos, y lo quemaron en una hoguera. Ahora, para los jóvenes que no entienden, una hoguera viene siendo como un bonfire, o burn at the stake, dicen, para que los jóvenes puedan entender. Entonces los quemaban vivos, hermanos. Ahora, cuando quemaron, hermanos, a John Huss, esto despertó en su país un elemento de reforma, hermanos. Él influyó a muchas personas que se indignaron al ver lo que la Iglesia Católica había hecho contra él. Entonces, hermanos, vemos cómo ya personas se estaban levantando, cómo ya personas estaban siendo influenciadas por John Wycliffe, por John Huss. Ya personas estaban, hermanos, protestando contra la corrupción que había ya en la iglesia en ese tiempo, hermanos. Y en ese tiempo también, hermanos, sucede algo que la iglesia católica iba perdiendo poder. Ahora, hermanos, el poder de los turcos también aumentaba. Ellos, hermanos, tomaron la ciudad de Constantinopla también en esos tiempos, y de ahí salieron muchas personas huyendo, y hubo una gran destrucción, y de ahí salieron muchos manuscritos, hermanos, que después fueron usadas para las traducciones de la Biblia. Y cuando todas estas cosas estaban pasando, hermanos, el Papa de aquel entonces, León X, este hombre juega un papel muy importante para que nosotros tengamos la Biblia en nuestras manos también, porque él necesitaba grandes sumas de dinero para construir la Catedral de San Pedro, ¿verdad, hermanos? El templo de San Pedro que nosotros vemos que está hoy en Roma. Ahora, como ellos ya estaban perdiendo poder y como ellos necesitaban tanto poder, tanto dinero, ellos comenzaron a pensar en maneras que ellos podían hacer para recaudar grandes sumas de dinero. Entonces viene este papa, hermanos, León X, y llama a un hombre que se llama Juan Tetzel, y le dice a este hombre que fuese por toda Alemania vendiendo certificados firmados por el papa, conocidos como las indulgencias, en 1514. Ya nos encontramos en 1514, hermanos. En 1517 comienza ya la reforma protestante como nosotros la conocemos hoy. Y aquí está este papa que manda a John Tetzel que vaya por toda Alemania, hermanos, vendiendo estos certificados. Y oiga esto, hermanos, esos certificados, que eran las indulgencias, perdonaban los pecados de los que la compraban. Recuerden, ellos no tenían la Biblia, hermanos. Y ellos creían que todo lo que decía el Papa, que todo lo que decía Roma, que todo lo que decía la tradición, era lo que decía la Biblia. Entonces, cuando viene John Tetzel y les dice, hermanos, que tiene certificados de que le van a dar el perdón de sus pecados si usted los compra, la gente venía y los compraba. Entonces, la gente compraba, hermanos, estos certificados. Por ejemplo, también le decía, si tú compras una indulgencia, si tú compras uno de estos certificados, puedes ayudar aún a tus familiares que están muertos a que salgan del tormento del purgatorio y puedan ir ellos al cielo. Oiga lo que Tetzel decía, hermanos, literalmente él decía esto: tan pronto como la moneda suene en el cofre, el alma de tu amigo o el alma de tu familiar ascenderá del purgatorio al cielo. Ahora ellos creían esto, hermanos. Ellos no tenían la Biblia para leer. Por eso se le llama la edad oscura, porque ellos estaban llenos de supersticiones también.
Para mí hoy leer esto, hermanos, es como la gente se podía dejar engañar tan fácil, pero quizás si yo lo hubiera vivido en ese tiempo, hermanos, posiblemente, hermanos, no hubiera sido tan fácil para mí discernir la verdad de la mentira. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, hermanos, porque si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros seguiríamos siendo engañados por el enemigo. Amén. Y por estas mentiras también. Así que, hermanos, imagínense que le vengan a uno y le digan: tu familiar puede salir del tormento en el que él se encuentra. Si usted tuvo un bebé y no lo alcanzó a bautizar, ellos le dicen: tu bebé está en el limbo, pero da este dinero para que salga de ese lugar. Entonces la gente lo daba. Pero la Iglesia Católica no sabía de que eso le iba a traer un grave problema, porque aquí es, hermanos, donde entra Lutero. Ahora, Lutero, hermanos, aunque es un hombre imperfecto y que lastimosamente tenía muchas de las ideas de que ellos tenían aún, este hombre, hermanos, fue usado por Dios para comenzar la reforma protestante. Y este hombre, hermanos, al ser monje, él entendía obviamente el latín. Y si usted alguna vez mira la historia de él, este hombre pasa un periodo de tiempo donde él se sentía tan pecador, hermanos. Y él buscaba hacer todo lo posible para quitarse la culpa de su pecado. Él se iba a confesar ante el sacerdote. Él, hermanos, hacía tantas buenas obras. Él hacía tantas penitencias. Y cada vez, entre más él hacía, más pecador y más convicción de pecado él sentía. Nosotros sabemos que era el Espíritu Santo obrando en él. Entonces él se sentía tan pecador y tan culpable. Y uno de los sacerdotes le dice: pues toma el libro de Romanos y léelo, sin saber de que al él leer ese libro se iba a dar que el justo por la fe vivirá, y que el hombre solo puede ser justificado por fe. Y ayer él comienza, hermanos, a llenar su cabeza de las ideas bíblicas y verdaderas, y él comienza a protestar. Y en especial cuando él va a Roma y ve la corrupción que se había apoderado, hermanos, de la Iglesia Católica, cuando él ve lo que estaban haciendo con John Tetzel, hermanos, vendiendo la salvación. Porque eso era peor aún que, hermanos, primero le dijeron a la gente que tenían que hacer las obras también, ¿verdad? Que Cristo no era suficiente, que eran necesarios los sacramentos. Ya eso es un pecado terrible. Pero aparte de eso, vienen y le dicen de que hoy con dinero podían comprar la salvación, algo todavía mucho peor, hermanos. Entonces, al ver él esas mentiras, él comienza a oponerse. Y él comienza, hermanos, a oponerse también ante la autoridad papal. Y, hermanos, Lutero en ese tiempo, él no quería irse de la Iglesia Católica, por cierto. Él solo quería que la Iglesia Católica fuera reformada. O sea, que pudiera volver a su original, ¿verdad, hermanos? Que pudiera volver a las Escrituras, que ellos se pudieran arrepentir. Eso es lo que él buscaba originalmente. Ahora, él decía que nuestra autoridad es la Biblia y no la tradición. Y esto, hermanos, obviamente chocaba, ¿verdad? Bueno, que la Iglesia Católica quería enseñar en esos tiempos. Y yo solo quiero traer un versículo bíblico, Gálatas 1. Aquí es cuando Pablo le dice a la iglesia de Gálatas que ellos creían en una salvación, Cristo más obras, y que había que circuncidarse. Y Pablo les dice, hermanos, eso era el pecado que ellos tenían. Como antes les he dicho, ahora también les repito: si alguno predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema, ¿verdad? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y este hombre, hermanos, hay que reconocerle a Martín Lutero que tuvo una gran valentía de buscar agradar a Dios antes que a los hombres. Aunque él sabía lo que había pasado con John Huss, él sabía que podía morir quemado, él sabía que iban a venir a buscar su vida, pero él aún así no cayó, hermanos, las verdades del evangelio. Y este hombre, hermanos, se para firme, porque la Biblia dice que nuestra fe, dice el libro de Judas, fue dada una vez y por siempre a los santos, hermanos. Sabemos que la Biblia, el evangelio fue dado una sola vez. Cristo Jesús le enseñó a sus apóstoles para que ellos fueran y enseñaran a otros. Los apóstoles llevaron el mensaje, lo escribieron, y que se siguiera así enseñando lo que Cristo les enseñó a ellos. No que iban a venir nuevas revelaciones después. Y aquí dice la Biblia que si alguien viene con otra revelación, hermanos, diferente a la que ya ha sido dado, es alguien que está
anatema, bajo la maldición, ¿verdad?, de Dios, amados hermanos. Ahora, el 31 de octubre, y esa es la razón por la que le estoy dando esta enseñanza hoy, porque muchas veces, hermanos, del 31 de octubre solo hablamos y nos enfocamos en que es Halloween, ¿verdad, hermanos? Pero se nos olvida de que algo mucho más importante pasó. Y algo más glorioso pasó. Y es que un 31 de octubre de 1517, hermanos, Martín Lutero va a la catedral de Wittenberg, pone sus 95 tesis, las clava al frente de la puerta y le dice a la Iglesia Católica: lo que ustedes están haciendo, vendiendo indulgencias, es pecado. Y este hombre no sabía que lo que él estaba haciendo en ese momento iba a cambiar la historia, hermanos, de la humanidad. Iba a cambiar la historia de todo, hermanos, nuestros países, sin lugar a dudas, hermanos. Ahora, alguien dijo esto y me gustó. Si la Iglesia Católica no hubiera hecho tanto escándalo por lo que hizo Lutero, quizás nadie se hubiera dado cuenta de él y ahí lo hubieran matado y hubiera acabado todo. Pero como hicieron un escándalo tan grande la Iglesia Católica, y hermanos, al ellos hacer un escándalo tan grande por lo que él ha hecho, le dieron fama, y a darle fama, y como ya estaba la imprenta para esos días, sus escritos, sus tesis, se reproducieron tan rápidamente, hermanos, de que ya la gente en Europa comenzó a leer y sus ojos comenzaron a ser abiertos y se comenzaron a dar cuenta que lo que por tantos años se habían creído no era verdad. Ahora, hermanos, antes de ese 31 de octubre de 1517 hubo algo muy importante en 1452. En 1452, hermanos, un hombre que se llamaba Johann Gutenberg inventó la imprenta, hermanos. Y la primera impresión de algún libro, y cito a alguien que dice: la impresión de la obra más importante en el mundo, la impresión de la Biblia de Gutenberg, fue el primer libro impreso de la historia. Entonces este hombre imprime el primer libro, la primera cosa que ha sido imprimida, hermanos, en la historia de la humanidad, que fue la Biblia. Y él imprime la Biblia, hermanos, en primer lugar, y luego Martín Lutero también hace una traducción al alemán y comienza de nuevo la palabra de Dios a esparcirse, hermanos, por todo el mundo. Porque ciertamente el Señor dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y a pesar de todo lo que el hombre hizo para detener la verdad de Dios, de todo lo que el hombre hizo y trató, no pudo, hermanos, detener de que la palabra de Dios y la verdad de Dios llegara a todos nosotros. Entonces comenzó la reforma, ¿verdad? Primero, originalmente quería que la Iglesia Católica cambiara. Como no cambió, hermanos, luego ellos hicieron su propio movimiento, le llamaron protestantes, y comenzaron los reformadores a anhelar de que se volviera el evangelio bíblico. Y ahí se levantan hombres, hermanos, como Juan Calvino, que fue la mente más brillante en esos tiempos, hermanos, un hombre sabio que escribió, hermanos, libros tan importantes para nuestra fe, y ellos buscaban reformar la iglesia, que significa volver al original. Ahora, hermanos, ellos querían que la gente pudiera leer sus Biblias en sus idiomas y que ellos pudieran redescubrir las doctrinas bíblicas que fueron perdidos por tantos siglos. Y hermanos, con los años, ellos no las escribieron así, pero con los años sus doctrinas se han resumido en las 5 solas, que eran palabras latinas, que dice sola escritura. Y ellos decían, solo la Biblia es la palabra de Dios, y solo ella es la que nos dice, hermanos, toda cuestión que tenga que ver con fe y práctica. Y ella está por encima de la tradición, por encima del Papa, por encima de todo. Algo que chocaba terriblemente, hermanos, en esos días. Ahora ellos también dicen, solo es Cristo por medio de quien hay salvación. Solamente en Él, solamente por fe y no por obras, solamente por gracia, dijeron ellos. Y solamente Dios se lleva la gloria en todo esto. Y eso, hermanos, esas 5 doctrinas tan especiales y esa enseñanza tan especial que tenían los reformadores de redescubrir la doctrina de la salvación, llevó a la Iglesia Católica a tener su propio concilio, hermanos, y esto se llama el Concilio de Trento en 1545. Duró hasta 1563. Y oiga, hermanos, lo que este concilio hizo.
Porque este concilio fue muy importante porque definió lo que la Iglesia Católica es actualmente. Y oiga lo que ellos dijeron. En ese concilio ellos condenaron las doctrinas de los reformadores. Y traigo algunas cosas que ellos dijeron. En primer lugar, la Biblia no es nuestra única autoridad. Ellos dijeron es la Biblia más la tradición interpretada a través del Papa y los obispos. O sea, nadie podía creer algo diferente a la interpretación que le daban el Papa y los obispos. Ellos creían que solo esas personas podían interpretar la Biblia, mientras los reformadores creían que todo el que había nacido de nuevo, que en todo aquel que moraba el Espíritu Santo, merecía leer las Sagradas Escrituras y crecer en su fe y aprender a interpretar la Biblia, ya que nosotros sabemos tan clave de que la Biblia se interpreta a sí misma. Un pasaje se interpreta con otro pasaje. Leímos que la Biblia no es de interpretación privada, ¿verdad, hermanos? Amén. Pero estos hombres se habían opuesto terriblemente, hermanos, a esto. En segundo lugar, oiga lo que dijeron ellos. Ellos condenaron fuertemente que el pecador fuera salvo por gracia solamente y por fe solamente. Y ellos creen, hermanos, que la persona que cree que la salvación es solo por fe en Cristo y no por cumplir los sacramentos es un anatema. O sea, alguien que es maldecido por Dios. Ahora yo traigo un versículo, hermanos, hay tantos, pero Romanos 3:28. Cuando Pablo está en todo el libro de Romanos, si usted lo lee, de lo que él comenzó en el capítulo 1, versículo 18, aquí concluye él y dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Luego él dice, por gracia, en Efesios 2, 8, 9 y 10, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es que, hermanos, no tiene lógica, ¿verdad? Si yo me salvara por mis obras, Cristo no hubiera venido a morir en la cruz del Calvario, hermanos. O sea, Él vino a morir porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solamente Él. Y nuestra salvación es solamente en Cristo, pero ellos se opusieron fuertemente a que la Biblia, hermanos, fuera leída por la gente común, el ciudadano común, y que la salvación fuera solamente por fe. Ahora, hermanos, piensen esto por un segundo. Esto significaría que nosotros tuviéramos que someternos a enseñanzas como la del limbo. De que los bebés que nacen y no son bautizados se van al limbo, hermanos. O el purgatorio. Para aquel que fue bautizado como niño, pero luego no cumplió los sacramentos, va al purgatorio. Pero que ahí podemos hacer un montón de cosas nosotros hoy, ya la persona muerta, para que ellos puedan salir de este lugar. Hermanos, eso ya es otro evangelio, ¿verdad? Eso no lo va a encontrar usted en las palabras de Dios. Eso ya es, hermanos, una desobediencia completa a lo que la palabra de Dios enseña. Por ejemplo, hermanos, el perdón de pecados por medio de confesarme, de la confesión y de las penitencias. Hermanos, yo recuerdo cuando me confesé en cierta ocasión, una vez nomás lo hice y luego me dio, hermanos, penitencias que hacer y las fui a hacer. Hermanos, eso no da perdón de pecados. Eso no nos hace nacer de nuevo. Eso no nos da una relación con Dios. Eso no cambia nuestro corazón. Esas solo son tradiciones, hermanos. Los reformadores derramaron su sangre para que nosotros pudiéramos tener la Biblia y tener una relación con el Dios vivo y que Dios pudiera abrir nuestros ojos, hermanos, de todas estas mentiras que tuvieron atadas a muchas personas durante tanto tiempo. Ahora, hermanos, aquí vemos cómo comenzó la reforma y la batalla, ¿verdad?, por la palabra de Dios. Y quiero, hermanos, solo brevemente dar un poquito de la historia de la Biblia en español y cómo ella llegó a nuestras manos, ¿verdad? Ahora ya vemos cómo se tradujo la Biblia la primera vez. Bueno, la primera vez fue el Antiguo Testamento se tradujo antes que Jesús naciera, en la traducción como la Septuaginta, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento hebreo fue traducido
al griego, Septuaginta, porque 70 ancianos hebreos se reunieron para hacer esta traducción. Luego hablamos de la Vulgata, por ejemplo. Luego hablamos que en los días de los puritanos en Francia había Nuevos Testamentos. Luego hablamos de que John Wycliffe hizo una traducción también. Lutero hizo una traducción al alemán, pero yo quisiera hoy hablar de las traducciones en español, porque ya que ese es nuestro idioma, hermanos. Ahora nosotros en nuestros tiempos, ¿verdad? En nuestros teléfonos, por ejemplo, tenemos el Bible App. ¿Cuántos hermanos tienen el Bible App aquí? Levanten la mano, por favor. Casi todos, ¿verdad, hermanos? Y en el Bible App, ¿cuántas versiones han contado ustedes, hermanos? Espero no estar mal, pero yo conté 25 en español. A ver si yo no la he renovado, ¿verdad, hermanos? O actualizado. Pero yo conté 25 que tengo ahí, comenzando con la Biblia del Oso y un montón de traducciones más. Ahora, hay más que esas 25, ¿verdad? Los testigos de Jehová, por ejemplo, han hecho una, pero la torcieron, ¿verdad, hermanos? Pero traducciones confiables, por así decirlo, ahí el Bible App nos da 25 traducciones al español. Hermanos, ¿cuántas Biblias tienen ustedes en sus casas? Levanten la mano si ustedes tienen más de 3 Biblias en sus casas, por favor. Ahora, levante la mano si usted tiene más de una versión de la Biblia en su casa también. Levante su mano, por favor. Y ahí hay un poquito. Levante la mano si tiene 5 versiones de la Biblia diferentes. Ahí sí nadie, ¿verdad, hermanos? Pero, ¿ve cuán bendecidos nosotros somos? Y yo me ponía a pensar en esto, hermanos. Yo me puse a ver de que yo tengo 3 versiones en español. Tengo la Reina Valera, tengo la Biblia de las Américas, tengo, bueno, la Nueva Biblia de las Américas también, que viene siendo casi la misma. Tengo la Nueva Versión Internacional y en mi teléfono puedo ver, las otras traducciones, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional. Muchas veces la veo a la hora de preparar mis mensajes. Ahora, en inglés tengo, por ejemplo, New King James y tengo Christian Standard Bible también. Y hermanos, nosotros somos tan bendecidos en nuestros tiempos que no nos imaginamos, hermanos, o sería tan difícil imaginar vivir en un mundo donde no hubieran Biblias y en un mundo donde fuera un pecado mortal traducir las Escrituras, hermanos. Nosotros tenemos diccionarios, nosotros tenemos, ¿verdad?, más de un diccionario bíblico, tenemos comentarios bíblicos, tenemos a personas que estudiaron los idiomas originales que nos enseñan a nosotros hoy. Hasta tenemos el Museo de la Biblia en Washington, D.C., hermanos. Tenemos, hermanos, tanta bendición. Podemos adorar a Dios con toda libertad, leer su palabra con toda libertad. Hasta en un bus podemos leer la palabra de Dios. Pero en aquellos tiempos, hermanos, traducir la Biblia al idioma que hablaba la gente era un grave delito y podía ser castigado por la muerte por manos de la Santa Inquisición, hermanos. Y quisiera dar una breve historia de la Santa Inquisición. Comenzó antes de la Reforma, por cierto. No traigo esto escrito, pero creo que en 1200 por ahí comenzó. Pero hermanos, la Santa Inquisición era un movimiento de la Iglesia Católica para perseguir a los que se oponían a sus dogmas y tradiciones, dándoles la muerte, hermanos. Y ellos tenían más de 70 diferentes tipos de torturas. Quisiera que nuestro hermano pusiera algunas imágenes, por favor. Y ahí usted puede ver algunas, si la alcanza a ver, hermanos. Ahí usted ve una rueda. Ahí usted ve otros que están quemando, ¿verdad? Ciertos creyentes ahí. Entonces, solo quiero decirle algunas. Tenían algunas que se llamaban la rueda de despedazar. Tenían otra que se llamaba la cuna de Judas. Que esa, hermanos, es horrible cuando estaba buscando imágenes hoy. Tenían el desgarrador de senos. Y tenían, hermanos, como le dije, más de 70 métodos. Y ahí puede ver usted algunos de ellos. Lástima que no alcanza tal vez a ver algunas de las torturas, hermanos, que ellos estaban practicando en ese tiempo. Pero, hermanos, ellos hicieron todo tipo de tortura para que las personas no pudieran traducir sus vidas, para que tuvieran miedo. Y eran conocidos como herejes los que hacían estas cosas, hermanos. Ahora yo quisiera decirle cuál fue la primera traducción de los libros al español de la Biblia. Algunos libros de la Biblia, hermanos, fueron traducidos al español, la primera, por un hermano que se llamaba Juan Valdés, quien en 1529 huyó de España a Italia
porque fue denunciado a la Santa Inquisición y Valdés en Nápoles tradujo Mateo, Lucas, los escritos de Pablo, Hebreos y Salmos. Eso fue lo primero que se tradujo, hermanos, del Nuevo Testamento, de la Biblia al español. Ahora, España, hermanos, fue un país y sigue siendo un país tan cerrado al Evangelio. Y fue un país donde la Inquisición se practicó de una manera más dura que el resto de Europa. Al punto, hermanos, de que por eso es que en España ha habido tan poco avance del Evangelio, porque han sido crueles perseguidores de los cristianos. Ahora, hermanos, le quiero decir cuál fue la primera traducción del Nuevo Testamento. Francisco de Encinas, con apenas 20 años de edad, óigalo usted, hermanos, publica su traducción completa del Nuevo Testamento. Ahora quedan pocas copias de esa traducción porque fue prohibida y sacada de la circulación. Ahora la primera traducción del Antiguo Testamento al español fue hecha por 2 judíos. Ellos la publicaron en 1553 y la traducción fue la traducción del Antiguo Testamento al español, hermanos. Y ellos tuvieron que hacerla fuera de España, ya que la Inquisición había prohibido a judíos o protestantes traducir las Escrituras. Este delito, hermanos, de traducir las Escrituras en España traía como consecuencia el destierro, o más común, ser quemado en una hoguera. Como se puede regresar a la otra foto, hermano Marvin, ahí como estaban siendo quemadas esas personas, ¿verdad? Ahora, hermanos, hay una historia que aprendí, no en los libros de historia de la iglesia, pero el hermano Sugel Michelin, que quisiera concluir hoy contándoselas, hermanos, porque es una historia muy importante para nosotros hoy y cómo la Biblia llegó a nuestras manos. Ahora hemos visto, ¿verdad, hermanos? Cómo comenzó este problema de edad oscura, hermanos, de los reformadores, cómo comenzaron. Solo brevemente, ¿verdad, hermanos? Usted puede estudiarlo más a profundidad en sus casas, pero hay una historia de un hombre que se llama Julián Hernández. Y este hombre, hermanos, es muy importante para que nosotros podamos tener hoy la Biblia en nuestras manos. Un hombre que Dios usó grandemente. Ahora, los reyes católicos, hermanos, en esos tiempos y la Santa Inquisición, ¿verdad? Habían colocado funcionarios aduanales en todos los puertos marítimos, óigalo usted, hermanos, y todos los pasos terrenales, con la autoridad de poder revisar todo paquete que llevaban las personas para que no pudieran introducir Biblias a España. Entonces, así como cuando uno viene a este país, ¿verdad, hermanos? Por ejemplo, viene en avión y viene de otro país, uno tiene que pasar inmigración y ahí le sacan hasta los zapatos a uno, lo pasan por escáneres, hermanos, le revisan todo adentro de uno, le botan la comida que uno trae de sus países muchas veces a uno ahí, y para que nada malo o nada que ellos no deseen, ¿verdad?, pueda entrar a esta nación. Ahora, para ellos la Biblia era lo peor que pudiera entrar, ¿verdad? Y ellos, hermanos, duramente chequeaban es una palabra inventada, ¿verdad? Y nosotros hoy aquí, hermanos, ellos revisaban, todo, hermanos, paquete, todas las personas que entraban por agua, hermanos, por barcos o por tierra a España, no dando ningún lugar a poder entrar, hermanos, las Biblias. Ahora, este hombre, Julián Hernández, quien era un jorobado, hermanos, y cuán grande es Dios, hermanos, de que Él no hace excepción de personas y Él mira el corazón. Y aunque era un jorobado, hermanos, y algunas personas dicen que era como un costal de huesos el hombre, hermanos. Un hombre de feo aspecto, ¿verdad, hermanos? Este hombre traía Biblias, hermanos, de contrabando a España. Y por ser pequeño de estatura también se le llamaba Julianillo, hermanos. Ahora, este hombre... Y me gustó lo que decía el hermano Sugel. Dice que traían barriles de vino, ¿verdad? Y que en los barriles de vino, en el medio le había hecho, hermanos, un compartimiento de que ahí ponía las Biblias y que no entraba, hermanos, el vino ahí. Podía entrarlas en seco y cuando la gente las revisaba, pues parecía que era vino. Y de esta manera, hermanos, las Biblias comenzaron a entrar a España. Ahora, este hombre, hermanos, las llevaba a la casa de Juan Ponce de León, quien las recibía y él las distribuía, pero lastimosamente, hermanos, él fue descubierto por la Santa Inquisición y fue quemado el 24 de septiembre de 1559. Ahora, Julianillo, hermanos, aunque vio que Juan Ponce de León fue quemado, él no se desanimó y él siguió entrando Biblias y él las siguió, hermanos, distribuyendo hasta años después que él fue traicionado por un herrero, hermanos. Este hombre
recibe una Biblia de Julanillo, como que yo le regalé una al hermano Gilberto y él le va a contar al sacerdote, hermanos. Y luego metieron a Julanillo preso por esto. Y hermanos, este hombre fue llevado a Sevilla, donde la Inquisición fue practicada con más dureza que en todo el resto de España. Y ahí, hermanos, este Julanillo fue torturado severamente, le dislocaron sus huesos, hermanos. Pero él aún así, y esto me impactó, no reveló el nombre de ningún cristiano evangélico en España. Lo torturaban, lo maltrataron. 3 años estuvo él así, hermanos, preso, pero él no reveló el nombre de ningún otro cristiano, de nadie a quien él le dio ninguna Biblia, de nadie que lo ayudó, hermanos. Y luego de ver que no podían sacar nada, lo condenaron a morir quemado en una hoguera. Y murió quemado este hombre Julanillo, hermanos. Pero me gusta tanto, hermanos, que este hombre, aunque haya sido tan dura su vida, ¿verdad, hermanos? Nacer deformado, póngase usted a pensar. Ser pequeño de estatura. Luego ser perseguido por ser cristiano, hermanos. Y todo lo que él pasó. Fueron tantas las Biblias que él llevó a España, que él introdujo a España, de que la Iglesia Católica llegó a decir, hermanos, de que por una obra diabólica era que tantas Biblias mágicamente estaban apareciendo, hermanos, en la nación. Y hermanos, esto es lo que más me impactó de la historia, de que en 1557, antes de 1557, pero una de estas Biblias, hermanos, de que entró Julanillo, fue a parar, oiga usted esto, hermanos, en un convento de monjes, el convento de San Isidoro, donde vivían 40 monjes, hermanos. Muchos de estos monjes vinieron a la fe en Cristo. Llegó la noticia a la Santa Inquisición. Entonces, en 1557, 12 monjes salen huyendo de ese convento porque la Santa Inquisición venía a matarlos. Y dentro de esos 12 monjes venían 2 hombres tan importantes para que la Biblia llegue a nosotros. Hermanos, de esas Biblias que entró Julanillo, de que él lo mataron y lo quemaron. Hermanos, llegaron estas Biblias a ese convento. De ahí salieron huyendo 12 monjes porque los iban a matar. Y 2 de esos monjes eran Cipriano de Valera, hermanos, y Casiodoro de Reina. Que si usted mira en su Biblia se llama... La mayoría de Biblias aquí son Reina y Valera, hermanos. ¿Por qué? Porque estos 2 hombres que iban huyendo en ese momento, hermanos, que nos iban persiguiendo, ¿quién se iba a imaginar de que estos 2 hombres iban a ser tan usados por Dios como, hermanos, lo fueron ellos después, ¿verdad? Ellos murieron sin darse cuenta de todo lo que su trabajo iba a alcanzar, hermanos. Y de cuánto Dios iba a usar, porque ciertamente en español no hay otra Biblia que Dios haya usado más que esta Reina Valera, hermanos, para salvación de muchas personas. Nosotros lo estudiábamos aquí en la iglesia una vez, las traducciones de la Biblia, y como, hermanos, nosotros hablábamos esa vez que nuestros versículos de la Biblia nos los hemos memorizado en Reina Valera 1960. 1960, la traducción, la versión de Reina Valera 1960 es la más usada en las iglesias evangélicas hoy en nuestros días, ¿verdad, hermanos? Así que estos hombres iban ahí, hermanos, huyendo. Ahora, Casiodoro de Reina fue el que comenzó, hermanos, una traducción del Antiguo Testamento al español. Y su idea era unirla al Nuevo Testamento que había hecho un amigo de él, que se llamaba Juan Pérez de Pineda. Y Reina, hermanos, fue perseguido por toda Europa. Y él iba huyendo con todos sus manuscritos, hermanos, durante 12 años. Y al final, hermanos, de esos 12 años, él termina la traducción, pero su amigo Juan Pérez de Pineda ya había muerto cuando él termina su traducción. Y cuando él quiere unir, hermanos, la traducción que él tenía del Nuevo Testamento, ¿qué es lo que sucede, hermanos? De que su amigo, hermanos, no solamente ya había muerto, pero él le dejó suficiente dinero para poder hacer la obra de unir las 2 Biblias, ¿verdad? Y él estaba, hermanos, haciendo copias de su Biblia, de su Nuevo Testamento en París, y la Santa Inquisición se dio cuenta y fueron allá y quemaron, hermanos, todas las copias del Nuevo Testamento que había hecho, hermanos, Juan Pérez de Pineda. Entonces, ¿qué le toca a Casiodoro entonces de Reina ahí? Volver hoy a comenzar a hacer una nueva traducción del Nuevo Testamento, hermanos.
Ya tenía la del Antiguo y siendo perseguido, hermanos, comienza una traducción del Nuevo Testamento y en 1569 él termina la traducción completa de los 66 libros de la Biblia, y esta obra fue conocida como la Biblia del oso, y quisiera que nuestro hermano la ponga en nuestra pantalla, y era así como se miraba, hermanos, el frente de esta Biblia. Y si solo lea las letras en esta ocasión, y mira, el español ya no es como lo usamos hoy, la Biblia, ¿qué? Nosotros ya no usamos una B de vaca ahí para decir qué, ¿verdad, hermanos? Es los sacros o santos en nuestros tiempos, libros del Viejo, dice ahí, y del Nuevo Testamento, traducida al español, y luego abajo dice, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, hermanos. Y si nuestro hermano puede poner la siguiente imagen, esta es un poquito más cerca, y usted ahí ve el oso, ¿verdad, hermanos? Con la miel ahí. Hermanos, porque la palabra de Dios es más dulce que la miel, ciertamente. Y esta portada, hermanos, y estas letras que usted vio ahí, fue usada para esta Biblia del oso con la traducción de Casiodoro de Reina. Ahora, hermanos, 2.600 ejemplares fueron impresos, los cuales la mayoría fueron quemados por la Santa Inquisición. Mandaron 300 copias hacia las Américas, pero apenas llegaron a República Dominicana y ahí fueron quemadas, hermanos. Póngase a pensar usted cuánto les costaba a estos hombres tratar de entrar la Biblia, hermanos, a nuestros países. ¿Cuánto costó en España? ¿Cuánto costó en nuestros países? Por ejemplo, me ponía a pensar en esto. Cristóbal Colón en 1492 descubrió América. Y él, como por venir de España, aunque él no era español, pero por venir de España comenzó a promover el catolicismo romano. Y por eso es que nuestros países han crecido con el catolicismo romano. Y por eso, hermanos, es de que tan difícil se ha hecho la lectura de la Biblia aún en nuestros países, hermanos. Ahora, hermanos, quisiera, para concluir, dar un poquito de lo que hizo Cipriano de Valera. Para Casiodoro de Reina tradujo toda la Biblia, ¿verdad? Y Cipriano de Valera, que en esos años él era un hombre ya bien preparado y había estudiado mucho, él pasó 20 años haciendo una revisión, hermanos, de la traducción, y por eso es que se llama Reina Valera. Reina la traduce, Valera hace una revisión de 20 años, hermanos, de los escritos aquí, y luego es lanzada la Biblia, la primera vez, Reina Valera, en 1569, hermanos. A través de mucha persecución. Y hermanos, la mayoría de nosotros somos la primera generación de cristianos en nuestras familias. Póngase a pensar, hermanos, en su familia por un segundo. Quizás usted y yo aquí hoy somos la primera generación, hermanos. O nuestros padres y nosotros fueron salvos al mismo tiempo, pero hemos sido la primera generación que hemos recibido el Evangelio. Porque, hermanos, tanto ha costado. En mi caso, quizás soy el primero en haber tenido el privilegio de leer las Sagradas Escrituras. Tanto ha costado, hermanos, y yo pensaba en algo también, así como Dios usó la imprenta en aquel tiempo para promover la información que llegara a tantas personas. Hoy en nuestros tiempos Dios usa el internet también, hermanos. Y Dios usa el internet por el medio del cual, yo sé que el internet es usado por Satanás, hermanos. Y el próximo viernes vamos a hablar de esto. De la pureza y del cuidado de usar la tecnología, hermanos. Yo sé que por el internet salen muchos falsos profetas también y engañadores, pero también por medio del internet. En mi caso, yo he sido bendecido escuchando tantas predicaciones sanas, hermanos. En Efesios 4:11, de que dice que Dios le dio a su iglesia apóstoles y profetas que pusieron el fundamento, luego les dio evangelistas, pastores y maestros para edificar a los santos, para enseñarnos la palabra de Dios. Y por medio del internet hemos sido bendecidos tan grandemente escuchando predicaciones, hermanos. Y cuánta gente ha salido de la ignorancia bíblica por medio de escuchar, hermanos, predicaciones que han sido de tanta bendición para nosotros, hermanos. Así que nosotros tenemos la bendición de tener esta tecnología, y esperemos que la podamos usar también como la usaron aquellos reformadores, hermanos. Hoy nosotros ciertamente venimos a ser parte del trabajo de todos estos hermanos durante todos estos siglos.
Y así como el Señor Jesús derramó su sangre para que el santo evangelio llegara a nosotros. Y Esteban derramó su sangre, hermanos. Y John Hus derramó su sangre. Y Julianillo derramó su sangre. Y Reina y Valera fueron perseguidos y les costó tanto, hermanos, preparar esta traducción de la Biblia. Y hombres en nuestros tiempos siguen pagando el precio. Nosotros, hermanos, somos llamados a estudiar la Escritura, a ponerla por obra y a compartirla con otros. Y hoy nosotros, hermanos, tenemos el gran desafío de enseñarle a la nueva generación la palabra de Dios, hermanos, para que esta nueva generación no se pierda y no sea destruida, hermanos, como pasó con otras generaciones antes. Hoy nosotros somos llamados a llevar el conocimiento de Dios, hermanos, y a orar para que Dios abra los ojos de tantas personas y puedan leer la Biblia por ellos mismos y ser iluminados por el Espíritu Santo, hermanos. Así que quisiera que nos pusiéramos de pie y que nosotros, hermanos, lleguemos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y darle gracias a Dios por tanto costó, hermanos, como hemos estudiado hoy, ¿verdad? Que la Biblia llegara a nuestras manos, pero que nosotros apreciemos y que de verdad aprovechemos, hermanos, lo que Dios nos ha dado. Yo me pongo a pensar, por una parte Reina y Valera se sentirían muy alegres de ver, hermanos, de que la palabra de Dios y la traducción que ellos se esforzaron tantos nos ha sido de tanta bendición a muchos. Pero por otra parte, hermanos, todos estos hombres que pagaron el precio, me imagino que ¿cuántas Biblias, hermanos, solo son puestas en la casa o dejadas en el carro, hermanos? Ni siquiera entran a la casa a veces. Dejadas en el carro y se vuelven a tomar solo cuando entra uno a la iglesia o el siguiente domingo que entra uno a la iglesia. Pero ese no es el propósito, hermanos. El propósito es proponer nuestro corazón a leerla, como dice Esdras 7:10, a ponerla por obra y a compartirla con los demás. Oramos, hermanos. Padre, le damos